estamos entonces comenzando la clase de lenguaje y comunicación acá en Gradúate. Chiquillos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya son más de las 2:30. Buenas tardes. Comenzamos la clase del día de hoy y tal como dice, ¿cierto? Ahí en nuestra pizarra virtual. Oh, se me cortó la mano. La pizarra virtual que dice, ¿cierto? Género narrativo. Cuento. Acerca de eso vamos a hablar el día de hoy, chiquillos. Saluden en el chat para saber si es que están ahí presentes. Les recuerdo, soy la profesora Fernanda Zócar y vamos a estarnos acompañando durante este año acá en Gradúate. Así que un hola para los que estén en el chat y aprovechen también de escribir para saber que están ahí. Entonces, como ya decíamos, la clase anterior, ¿cómo se hacía esto? Ahí sí, ya. Ahí están, sí, ya. Entonces, la clase anterior, súper breve resumen. Estuvimos viendo la definición de texto, ¿cierto? Y la diferencia entre texto literario y texto no literario, ¿cierto? Allá arriba el texto literario decíamos que tenía las características de ser ficcional, de ser verosímil, es decir, que era parecido a la realidad, pero no era realidad. Tenía una función estética, es decir, utilizaba el lenguaje de manera bella, ¿cierto? De una manera que nos llamara la atención, precisamente para que a nosotros nos gustase leer, nos gustase y nos interesásemos por lo que decía ese texto literario. Y además tenía la función de la intertextualidad, porque decíamos que la literatura es una de las corrientes culturales más antiguas que podemos encontrar. Recuerden que la literatura nace a partir de nosotros contando cuentos, por lo tanto, esa instancia, ¿cierto? Esa instancia súper prehistórica donde contábamos cuentos, ya es una instancia literaria. Ahora, por lo mismo, como los cuentos son tan antiguos, generamos la intertextualidad, es decir, ya es medio difícil hacer cuentos o historias o novelas, ¿cierto?, que sean únicamente y exageradamente puras, se mezclan unas con las otras, podríamos decir, se basan unas en otras. Y también teníamos el texto no literario, que tenía por características al revés del texto literario, era todo lo contrario al texto literario. El texto no literario tenía objetividad, es decir, era cierto, ¿cierto? Ausencia de la ficción, lo mismo, trataba de darnos la realidad más pura, más dura, más clara, con un lenguaje más bien denotativo, que esa fue una palabra que utilizamos en la clase anterior, y la denotación era el significado más literal que podíamos encontrar para el lenguaje, es el diccionario ahí el que nos ayuda. El denotativo es el significado que aparece en el diccionario, ya no lo estamos interpretando, es puro y duro lo que nos aparece ahí. Y además aparece el predominio de la función representativa, donde nosotros a través de las representaciones hacíamos que la persona que estuviese leyendo se diese cuenta de lo que nosotros estábamos pensando, pero insisto, este pensamiento ya no es una imaginación, sino que es una realidad. Entonces, me di vuelta. Ya, entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en el texto literario y específicamente en lo que aparece, ¿cierto?, allá arriba. Vamos a hablar del texto narrativo. Para dejar ya enunciado lo que vamos a hacer en las próximas clases, vamos a considerar que el texto narrativo tiene como ejemplos, ¿cierto?, de tipos de textos narrativos o de género narrativo. Vamos a encontrar los cuentos y las novelas, ¿cierto? En la clase hace un ratito estaban hablando, ¿se acordaban algunas novelas por ahí? Entonces, cuentos como La Caperucita Roja, como La Bella Durmiente, esos cuentos que nos contaban en la infancia, y las novelas, que son textos mucho más extensos, como los 50 sombras de Grey, que les gusta tanto, ¿cierto?, a la gente, o estas novelas que han salido y que también han sido un gran boom, que son novelas históricas, por poner un ejemplo. Después, el género lírico lo vamos a reconocer como los poemas, específicamente los poemas. En la clase anterior vimos un ejemplo de género lírico en el poema de este caballero Pablo Neruda, ¿cierto?, que él hablaba del congrio, que era tan rico, y el caldillo de congrio, y todos terminamos con hambre en la clase pasada. Y además el género dramático, que es el tercer ejemplo de texto literario que vamos a ver. Y en el género literario vamos a encontrar las obras dramáticas, es decir, aquellas representaciones que uno ve escritas, pero que también puede ir a ver al teatro, ¿cierto?, representadas sobre todo en verano, cuando hacemos el Santiago a Mil y hacemos todas estas obras de teatro que aparecen, y además también aparecen ahí entremezcladas elementos como el cine, ¿cierto?, porque el cine primero tiene que escribirse un guión, y también las teleseries, porque las teleseries también aparecen en forma de guión. Entonces, la clase del día de hoy vamos a hablar específicamente acerca del género narrativo. Entonces, sigamos. No, ahí sí. Ya, entonces, el género narrativo, tal como dice su nombre, ¿cierto?, tiene como función narrar.
por eso se llama narrativo. El género narrativo narra, pero como no podemos definir un concepto con la misma palabra que aparece ahí, la vamos a cambiar, vamos a utilizar un sinónimo y vamos a decir que el género narrativo relata, en este caso, ¿cierto?, cuenta historias ficticias a través de hechos o acontecimientos. Pero insisto, aquí la palabra clave, no adelante, aquí la palabra clave es relatar historias ficticias. Ambas palabras son palabras claves. Género narrativo, relata. ¿Qué es lo que relata? Historias ficticias. Recuerden que esto es parte del texto literario, por lo tanto todo esto es imaginación del autor. Puede estar basado en un hecho real, pero de todas maneras es imaginación del autor. El género narrativo además se escribe en prosa. Cuando hablamos de la escritura en prosa, hablamos de aquella escritura que va de margen a margen, es decir, que ocupa casi toda la línea o casi todo el espacio de la hoja. A eso nos referimos con escritura en prosa. Y además tenemos que considerar que el género narrativo, como dice, ¿cierto?, este género narrativo muchas veces toma como moldes elementos del mundo real, personas o situaciones que hayan ocurrido de manera real, por ejemplo, elementos como el Holocausto, ¿cierto? Elementos de historia como lo que ocurrió en los años 60, por poner algunos ejemplos. Toma elementos reales, pero todo esto es imaginación del mismo autor. Entonces dice, la creación literaria muchas veces toma elementos del mundo real, por lo que esta expresión literaria tiene un valor especial que contribuye a la formación de las personas. Nosotros a través del género narrativo podemos ayudar a estimular, por ejemplo, que las personas se interesen por la historia, pero además podemos estimular a los niños, a los más pequeños, a crear en ellos ciertos hábitos. Y por eso el género narrativo es también tan importante, porque el género narrativo nos ayuda, ¿cierto?, en la primera infancia a que los niños tomen hábitos de estudio, hábitos de aseo, hábitos de hacer cosas o no hacer cosas. Vamos a poner de ejemplo la Caperucita Roja, ¿cierto?, que la Caperucita Roja, por desobedecerle a la mamá, realizó, ¿cierto?, tuvo un montón de problemas en el bosque, después en la casa con la abuela, que la abuela se la comió un lobo y todas estas cosas. Esos cuentos a nosotros nos dejan enseñanzas. Por lo tanto, el género narrativo forma parte de nuestra vida pensándolo de una manera didáctica, pensándolo de una manera en que nos sirve a nosotros a través de los relatos ficticios, ¿cierto?, que uno se ponga en el lugar de ese personaje y diga, ah, lo que me está pasando a mí puede que sea similar a lo que le pasó a este personaje. Y a este personaje no le fue tan bien con lo que hizo, entonces yo no quiero que no me vaya tan bien, quiero que me vaya súper, entonces mejor no lo hago. El género narrativo entonces tiene esa importancia, ¿cierto?, de ser un género didáctico, podríamos decirlo, y que sería ideal, ¿cierto?, que a los niños siempre los interesásemos a través de estas lecturas, de adquirir hábitos que son buenos para su cuerpo, para su salud y para la vida posterior. Entonces, nos vamos después al ejemplo que habíamos dicho de género narrativo, que en género narrativo encontrábamos las novelas y los cuentos. Esta vez vamos a hablar específicamente acerca de los cuentos. Entonces, los cuentos, y tal como lo dice la misma palabra, ¿cierto?, proviene de la palabra contar. De ahí viene cuento. Nosotros contamos cuentos de manera generalmente oral. Es decir, es una narración a viva voz. Nosotros los enunciamos. Tomamos un cuento, lo leemos y se lo remitimos a otra persona. Nació con finalidad didáctica y de entretención. Tenemos que considerar que los cuentos son la primera manifestación literaria, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar como manifestación también cultural. Es decir, los hombres de las cavernas, que no tenían la facilidad de tener internet, celular, el auto, ir al cine, qué sé yo, ellos para entretenerse en las noches, ¿cierto?, porque la entretención forma una parte muy importante del ser humano, para entretenerse en las noches se reunían en las fogatas, ¿cierto?, mientras comían, y las personas, sobre todo los más mayores, porque tenían más historias, se dedicaban a contar historias. Estas historias llegaron hasta el día de hoy a través de los cuentos. Por eso decíamos hace un rato que el cuento y el género narrativo tienen finalidades didácticas. Nos enseñan a nosotros a realizar ciertos hábitos. Entonces, el cuento lo vamos a considerar un relato breve porque tiene que llamar la atención sobre todo de los más pequeñitos. Insisto, el género narrativo está enfocado un poco en eso. Específicamente el cuento sobre todo, porque la novela ya decíamos que era más extensa, entonces a un niño lo cansa. El cuento está más dedicado para este tipo de enseñanza. Entonces, el cuento, dice ahí, es un relato breve contado por un narrador y que generalmente se concentra en una sola historia en la que se advierte una línea de acción, pocos personajes y normalmente en un espacio y tiempo únicos. Eso quiere decir que tenemos un escritor que es real y ese escritor
va a tener que realizar ciertos elementos del mundo ficticio. Es decir, la persona que nos cuenta la historia no es el mismo escritor. El escritor es una persona real. El narrador, por otra parte, es un ente ficticio creado por por el escritor, para narrarnos a nosotros la historia. El escritor puede ser hombre, puede ser mujer, y la historia puede que la esté contando un perrito, una flor, o en el caso de que sea hombre, puede ponerse en la voz de una mujer, o en el caso de que sea mujer, puede ponerse en la voz de un hombre. Por lo tanto, el narrador es un ente ficticio, y eso nos tiene que quedar muy, muy, muy claro. Entonces, dice ahí que en la historia que nos cuenta este narrador, se advierte una línea de acción, pocos personajes y normalmente en un espacio y tiempo únicos. Ya decíamos, el cuento es una narración breve, es algo cortito. Por lo tanto, como es tan cortito, lo ideal es que no involucre muchos personajes. Lo demás, ideal también es que se cuente solamente una historia, la historia de tal persona. Vamos a seguir insistiendo con la idea de la Caperucita Roja. Se nos cuenta la historia de la Caperucita Roja y hay poquitos personajes más a su haber, ¿cierto? Y normalmente en un espacio y tiempo únicos. No nos vamos a pegar saltos temporales, estamos en la prehistoria y vamos a llegar al futuro. No, nos quedamos en la prehistoria o nos quedamos en el futuro. Solamente un espacio narrativo, porque ya insistimos, el cuento es cortito. Es una narración breve, muy cortita, muy precisa. Entonces, características de este cuento, ya lo decíamos, la narración breve, corta y también, ¿cierto?, con pocos personajes. Y esto es lo que nos tiene que quedar súper claro la clase del día de hoy. El cuento tiene que ser cortito. Entonces, tenemos narración breve, pocos personajes, y además van a estar organizados en introducción, desarrollo y desenlace. Es decir, nos van a partir contando la historia, nos van a presentar a los personajes, después todos estos personajes van a hacer cosas y finalmente se va a desarrollar, ¿cierto?, el cierre donde ya todo se soluciona, todo ya está bien. Entonces, y aquí yo me voy a desaparecer un poquitito, ¿cierto?, para que se vea bien. A ver. Ahí, me desaparecí. Ya, entonces, la estructura del cuento decíamos que estaba compuesta por introducción, desarrollo y desenlace. En la introducción del cuento, ¿cierto? Y justamente ahí tenemos de ejemplo en las imágenes de la Caperucita Roja. En la introducción del cuerpo se describe el tema que se va a tratar, el lugar donde se va a realizar la acción y la situación en la que se desarrolla el cuento. Además, en la introducción se describen los personajes y se da un detalle del ambiente. Entonces, sigamos pensando en el cuento de la Caperucita Roja. Al inicio, ¿cierto?, se describe el tema. Nos cuentan, ¿cierto?, la Caperucita Roja, que tenía el nombre precisamente por la caperuza que le había hecho la mamá y que era de color rojo. Se nos cuenta que esta Caperucita Roja está con su mamá, que la mamá le da la canasta para ir a donde la abuelita, porque la abuelita estaba enferma. Y hasta ahí más o menos tenemos entonces la introducción. Ya se nos presentaron ciertos personajes. La misma Caperucita, la misma mamá, y sabemos que la Caperucita tiene que llegar donde la abuela, por lo tanto eso sería un tercer personaje. Entonces, descripción del tema, lo que pasa con la Caperucita Roja, ¿cierto? Del lugar, sabemos que la Caperucita Roja tiene que cruzar un bosque, está en la casa con su mamá, tiene que cruzar el bosque para llegar donde la abuela, tenemos el lugar, y además la situación en la que se desarrolla el cuento. La Caperucita Roja, se nos dice al inicio, era media traviesa, por lo tanto, en sus travesuras probablemente ya podemos anunciar, ¿cierto?, que algo a lo mejor le va a pasar a la Caperucita Roja. Entonces, eso sería con respecto a la introducción. Después, en el desarrollo, se relatan los sucesos o los acontecimientos que le ocurren a los personajes. Generalmente se presenta un conflicto que tiene que ser solucionado. Entonces, el suceso que se relata aquí en el desarrollo es precisamente el hecho de que la Caperucita se encuentra con este lobo, le dice lo que va a hacer y el lobo la manda por otro lado. Entonces, en esta desobediencia que hace la Caperucita Roja, porque la Caperucita Roja, la mamá ya le había dicho, ¿cierto? No, mira, tienes que irte por este lado porque así no te va a pasar nada. La Caperucita Roja no le hace caso a la mamá, se va por otro camino. ¿Quién sale perdiendo? La pobre abuela. Llega donde el lobo, ¿cierto? El lobo se come a la abuelita, se transforma en la abuelita. La Caperucita Roja parece que era media ciega porque no se dio cuenta que la abuelita ya no era abuelita, sino que era el lobo.
y pasan todas estas cosas, ¿cierto? Donde, ¿qué orejas tan grandes tienes? ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué peluda que estás, abuelita? Depílate, por favor. Entonces, en todo el desarrollo se relatan los sucesos o los acontecimientos que le van ocurriendo a estos personajes. Nuevamente, ya sabemos, tenemos al menos 3 personajes en esta etapa involucrados. Tenemos a la Caperucita, a la pobre abuela asesinada por el lobo, o semi-asesinada porque estaba todavía en su panza, y además a la misma Caperucita. Generalmente se presenta un conflicto que tiene que ser solucionado, y el conflicto que se presenta acá es precisamente el hecho de que el lobo ahora se quiere comer a la Caperucita, pobre niñita. Y después, en el desenlace, es decir, en el final ya de la historia, el final de la narración, finaliza lo que se está contando. Nos permite saber qué sucede, ahí sí, finalmente con los personajes de la historia y cómo se soluciona el conflicto. El desenlace entonces es el fin de la obra, por eso se llama desenlace, se acabó, hasta aquí llegó. Nos permite saber qué sucede finalmente con los personajes de la historia. Y aquí sabemos entonces que la Caperucita la rescata este leñador, cazador, no siempre le cambian el nombre, pero en el fondo es una figura que andaba en el bosque realizando sus actividades. Nos permite saber qué sucede finalmente con los personajes de la historia. Además, se rescata a la abuelita porque la abuelita todavía estaba en la barriga del lobo. ¿Y cómo se soluciona el conflicto? Bueno, el conflicto lo soluciona precisamente este cazador que logra sacar a la abuela del estómago del lobo, que logra salvar a la Caperucita, y dependiendo de la historia, ¿cierto? Dependiendo del cuento que nos haya tocado leer, puede que el pobre lobo se haya muerto, haya sido asesinado por este cazador, o también que el pobre lobo haya salido arrancando, muerto de susto, porque lo trató de asesinar el cazador. Entonces, de esa manera solucionamos el conflicto que tenía la Caperucita, que aprendió la lección de que no tenía que desobedecerle a la mamá, y finalmente tenemos el final de la historia. Entonces, ahí sí. Vamos aquí, tenemos un ejemplo, ¿cierto? Precisamente de un cuento bien cortito, y es un cuento que se sacó de un concurso que se realiza a nivel nacional que se llama Santiago en 100 palabras. Este concurso es un concurso organizado por el Metro de Santiago, ¿cierto? Con ciertas otras organizaciones, y en él la gente común y corriente y silvestre manda sus microcuentos que no tienen que exceder más de 100 palabras, justamente, por eso el nombre del concurso. Entonces, en este concurso la gente manda sus cuentos, salen ganadoras o las recopilan en ciertas presentaciones del concurso mismo. Entonces, vamos a leer este cuento y nosotros mismos, con ayuda del maravilloso usted que están ahí, que respondió Alejandro, Pamela, Patti, Aura y nuevamente Patti, que chuta, se le pegó el internet, nos vamos a leer este ejemplo. Se llama Descansada vida de jubilado. Abuelo, necesito un ojo de cerdo para la clase de biología. Toma la 135 hacia Franklin, no venden ojos. Lo datean. Por Sierra Bella hay un matadero. Aborda un taxi, compra una cabeza enorme con ojos incluidos. Regresa en la 148. Al bajarse, la bolsa colapsa y la testa rueda por la inclinada calle. Corre, se agacha, disputándola con unos canes. Ataque de lumbalgia. Adolorido, se sube a otro taxi. Por fin, en el hogar. Al desayuno, cauceo de cabeza y cólico intestinal. Mientras lo atienden en urgencia, el nieto obtiene un 7. Por tu gran esfuerzo, comenta el profe. Entonces, este pobre abuelo, ¿cierto? Que trata de hacer todo por su nieto, que el clásico, ¿cierto? Hoy tengo que llevar cartulina, hoy tengo que llevar pegamento, ¿se acuerdan a última hora? Lo mismo, pero aquí el abuelo es el que trata de solucionar el entuerto. Entonces, el abuelo, dice ahí, toma la micro 135 hacia el barrio Franklin, donde no venden ojos, y en ese mismo barrio le dicen, por Sierra Bella probablemente hay un matadero, ahí le pueden ayudar. Para llegar más rápido, el pobre abuelo toma el taxi, compra finalmente esta cabeza de cerdo, ¿cierto? Incluyendo los ojos, porque los ojos son los que necesita el niño. Toma la micro 148 para llegar a su casa. Al bajarse de la micro, la bolsa se rompe y la cabeza de este cerdo corre
cae abajo, ¿cierto? Y el pobre abuelito tiene que agacharla, más encima tiene que pelear con unos perros para lograr recuperarla. Le duele la espalda, por eso dice ataque de lumbalgia, y adolorido logra subirse a otro taxi y finalmente llegar hacia su hogar. En el desayuno, ¿cierto? Como ya tuvieron todo esta disputa con los canes, al desayuno ya al día siguiente se comen su buen cauceo de cabeza de cerdo, pero como lo disputó con los canes, le empieza a doler la guatita, aparte que sabemos que el cerdo es medio pesado para el estómago, y le duele la guatita, por eso dice cólico intestinal. Mientras lo atienden en urgencias, tiene que ir al hospital el pobre caballero, mientras eso todo se ocurre, el nieto ya estando en clases, le dan un 7, le dan su recompensa de 7, por el gran esfuerzo, dice el profesor. El profesor no tenía ni idea que el esfuerzo no fue del niño, sino que fue del abuelo. Entonces, fijémonos, ¿no es cierto? Aquí ya estamos viendo que la narración es muy breve. De hecho, aquí voy a aparecer de nuevo. De hecho, ¿cierto? Nos damos cuenta que es solamente un párrafo. Es muy cortita. Es incluso más corta aún que la narración de la Caperucita Roja, que ya sabemos que tiene varias páginas al menos. Acá tenemos solamente un párrafo, muy cortito. Por lo tanto, ya sabemos entonces que es una narración muy breve. De hecho, ay, ¿cómo se hacía esto? De hecho, ahí sí, ya. Entonces, de hecho dice ahí solo un párrafo de extensión. Y además tenemos pocos personajes. Solamente, de hecho, tenemos 2 y podríamos enunciar al final 3. Tenemos de personaje al abuelo, ¿cierto? Que realiza todas las acciones. Tenemos al niño, que le genera el conflicto al abuelo al decirle, abuelo, necesito estos ojos de cerdo. Y tenemos después, al final, ¿cierto? Ya al final, al profe que premia con un 7 a este chiquillo. Entonces, por eso dice, pocos personajes, solo 2. Y al final tenemos al profesor. Ahora, voy a necesitar que sean ustedes quienes indican más o menos hasta dónde tenemos la introducción de este cuento. Este cuento que se llamaba Descansada vida de jubilado. Entonces los espero en el chat para que ustedes mismos me digan más o menos hasta dónde está la introducción. Recuerden que la introducción, para irnos, ¿cierto? Mientras los espero que participen ahí en el chat, recuerden que la introducción tenía la característica de presentar el conflicto y además presentar a los personajes. Entonces, más o menos, ¿hasta dónde podemos encontrar, ¿cierto? En este microcuento, ¿hasta dónde podemos encontrar la introducción de la narración de este cuento? Ya, Alejandro Villavicencio nos dice hasta clase de biología. Ya, es decir, él dice que es todo lo que está entre comillas. Estas comillas así, que son comillas inglesas se llaman. Ya, Alejandro Villavicencio nos plantea eso. ¿Alguien más? María Jesús Lagos Poblete, hasta clase de biología también. La misma idea de Alejandro Villavicencio. Vamos a ver entonces si es que Alejandro y María Jesús están en lo correcto. Y efectivamente, todo lo que está en verde, ¿cierto? Toda esta frase que aparece entre comillas es lo que correspondería a la introducción. Se nos presentan al menos ya 2 personajes que son precisamente los que generan las acciones en este cuento. Abuelo, necesito un ojo de cerdo para la clase de biología. Que esto se lo dice, ¿cierto? Este niño se lo dice al abuelo y el abuelo entonces después tiene que recurrir a todo este elemento de realizar todas las acciones que vienen después de tomar la micro, de tomar el taxi, de pelear con los perros, de ir a Sierra Bella, de no encontrar, de ir al barrio Franklin, etcétera, etcétera. Así que sí, efectivamente, tal como dijo Alejandro y María Jesús, la introducción la podemos encontrar hasta el abuelo, necesito un ojo de cerdo para la clase de biología. Bien, chiquillos, súper bien. Ya, ahora nos vamos a identificar el desarrollo de la narración. Recuerden que el desarrollo de la narración ocurrían todos los conflictos que en algún momento ya tenían que ser solucionados. Es decir, todos los conflictos que generó este niñito, que es el típico, ¿cierto?, del día domingo a las 10 de la noche, la cartulina. Ese niñito es el que nos genera el conflicto. Entonces, ¿hasta dónde podemos encontrar ahora el desarrollo de la narración? Ahora, para ayudarlos un poquito, la introducción, el desarrollo y la conclusión, que son las 3 instancias que podríamos considerar instancias del cuento, estas 3 instancias, tanto la introducción como la conclusión o el desenlace, son las narraciones
perdón, el espacio más cortito dentro de la narración. Alejandro Villavicencio dice, por fin, el hogar. Ya. Alejandro nos dice que es... María Jesús también había respondido, no lo había visto. Hasta por fin, el hogar. Nadie se va a ganar el premio. El premio de la estrellita en la frente, feliz. Aura Denis nos dice que es el niño obtiene el 7. Él dice que hasta ahí es el desarrollo de la narración. Vamos a ver inmediatamente entonces. Y... esta vez no nos ganamos... sí, alguien sí, Pamela Rosas. Pamela Rosas achuntó, ¿cierto? Hasta dónde llegaba el desarrollo. Todo el desarrollo va a ser entonces, y aquí me voy a mover un poquito para que se vea, desde toma la 135 hasta que el abuelo le viene este cólico intestinal que lo manda a la urgencia. Entonces, toma la 135 hacia Franklin, y ahí ya decíamos, ¿cierto? No venden ojos de cerdo. Lo datean, le dan el dato de que en Sierra Bella podría encontrar, y efectivamente encuentra, pero ahí no venden solamente los ojos, tiene que comprar la cabeza completa del cerdo. Después toma el taxi, después toma la 148, la micro 148, al bajarse la bolsa se rompió, la cabeza rueda calle abajo, él tiene que recogerla, ¿cierto? Peleársela a los perritos que estaban en la calle, más encima le duele la espalda, y sube a otro taxi, llega a la casa, y cuando ya está por fin en su hogar, ¿cierto? Y al día siguiente, al desayuno, se come este cauceo de cabeza de cerdo y le duele la guatita. Todo eso ocurre, ¿cierto? Todo eso uno empieza a desentrañar el desarrollo de la narración, porque ya decíamos que el desarrollo, nosotros explicábamos todo lo que estaba ocurriendo con los personajes, explicábamos el conflicto de los personajes, y el conflicto aquí se empieza a resolver cuando el caballero por fin logra encontrar la cabeza, ¿cierto? Porque al principio no la encontraba, por fin la logra encontrar, y después tiene que peleársela a los perritos, llegar a la casa, descansar, tomarse su merecido descanso, porque decíamos, ya es un abuelo, es un jubilado. Entonces el abuelito toma su merecido descanso de jubilado y, ¿qué es lo que ocurre? Se le ocurre hacer cauceo de cabeza, y el cauceo de cabeza le hace que le duela la guatita. Entonces, finalmente, el desenlace, este es mucho más fácil porque ya habíamos dicho que el desarrollo llegaba hasta el cólico intestinal. Todo lo que ocurre después es el desenlace. ¿Por qué? Porque en el desenlace la acción el conflicto ya se solucionó. El conflicto que teníamos aquí al inicio era que este niñito se le olvidó que tenía que hacer comprar ojos de cerdo, entonces el abuelo amablemente va. Entonces, en el desenlace el conflicto ya se resolvió, pero se resolvió de dos maneras. Uno, que el abuelito, ¿cierto? Por haberse comido esta cabeza de cerdo, este cauceo de cabeza de cerdo, lo tuvieron que mandar a la urgencia. Y dos, se resolvió para el niñito, ¿cierto? Que obtuvo el 7, y dice Pati Garay, ¿cierto? Hasta el 7, que es efectivamente, ¿cierto? El niñito, acá, el nieto, se consigue el 7 y el profesor lo premia por su supuesto gran esfuerzo, cuando en realidad sabemos que el esfuerzo fue del abuelo. Entonces, para ir resumiendo la clase del día de hoy, porque esta clase era... hablamos sobre la narración, ¿cierto? Sobre el género narrativo que corresponde a los textos literarios, y específicamente como ejemplo dimos los cuentos. Entonces, ya decíamos, el texto literario, que es lo que vimos en la clase anterior, se divide en 3 géneros. Tiene 3 divisiones o 3 ejemplos de texto literario. Vamos a encontrar el género narrativo, que ya decíamos eran las novelas y los cuentos, y el cuento fue precisamente lo que vimos el día de hoy. El género lírico, que es aquel que está relacionado con el mundo de los poemas, que lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Con el ejemplo de Oda al caldillo de Congrio de Pablo Neruda. Y finalmente en el género dramático, que en el género dramático vamos a encontrar precisamente las obras dramáticas, que son representadas en el teatro, y además vamos a encontrar también las películas y las novelas que vemos en la televisión, es decir, las teleseries en realidad. El género narrativo, decíamos, cuenta historias o relata historias ficticias a través de hechos o acontecimientos. Y esto es muy importante, no se nos puede olvidar. El género narrativo, como es parte de los textos literarios, el género narrativo es ficticio. Se puede contar una historia real. Podríamos decir incluso que la historia de este caballero con el abuelo puede ser una historia real, puede haberle ocurrido incluso a ustedes, ¿cierto? Puede haberle ocurrido algo bastante similar, esperemos que no, porque es súper difícil pelearle una cabeza de cerdo a los perros, pero puede haberles ocurrido algo similar. Pero aún así,
aunque ese cuento, aunque esa narración esté basada en hechos reales, de todas maneras, la manera en la que la configura el autor para presentárnosla, ese elemento es un elemento ficticio, es parte de la imaginación del autor. Por lo tanto, el género narrativo siempre va a ser ficcional, siempre va a ser un elemento entonces creado por otro y entregado a nosotros. Entonces, el cuento, que es otro de los elementos que vimos en la clase de hoy, es parte del género narrativo y ya decíamos que para identificar los cuentos teníamos que considerar que el cuento es una narración breve, es decir, es cortita, es de corta extensión y además, ¿cierto?, posee pocos personajes. Ya decíamos, el cuento anterior era súper cortito, de hecho, como participaba en este concurso del Santiago en 100 palabras, tenía como máximo 100 palabras, cortísimo. Entonces, pocos personajes, de hecho tenía 3, el abuelo, el niñito y además el profesor al final. En el caso de la Caperucita teníamos a la Caperucita, a la mamá, al lobo, a la abuela y al cazador o al leñador, no sé, depende de la versión que hayan leído alguna vez ustedes. 5 personajes solamente, muy, muy poquitos. Y además, y finalmente, los cuentos están organizados, ¿cierto?, en introducción, desarrollo y desenlace, donde la introducción, ¿cierto?, decíamos que es la presentación de los personajes, la presentación de lo que se va a tratar, ¿cierto?, quiénes son los personajes que van a intervenir en el conflicto, el desarrollo, donde se nos presenta precisamente el conflicto y cómo es que los personajes llegaron ahí, y en el desenlace, donde el conflicto que tienen ya se soluciona. El conflicto que tenía el niñito, ¿cierto?, era que necesitaba los ojos del cerdo. El conflicto se solucionó al desenlace, ¿cierto?, donde el caballero, el profesor, le dice, súper bien, tienes un 7 solo por tu esfuerzo. Entonces, chiquillos, ya damos por concluida la clase de hoy, pero antes vamos a dar un pequeño espacio por si es que tienen alguna duda, algo que no se haya entendido. Así que los voy a esperar un momento en el chat para saber si es que alguien, ¿cierto?, de los participantes, alguien de nuestros maravillosos estudiantes, tienen alguna duda con respecto a lo que vimos el día de hoy. Vimos, ¿cierto?, que el género narrativo es parte de los textos literarios y además vimos el cuento. ¿Hay algún concepto que no se haya comprendido? No, parece que no hay preguntas, pero Pamela Rosa nos tiró un piropo. Gracias, profe, por la clase. De nada. Me encanta el lenguaje y todas las clases muy entretenidas. Gracias por ese piropo. Ya, parece que no hay preguntas. Chiquillos, entonces, nos vemos. Todo entendido, nos dice Aura Denis. Perfecto. Nos vamos entonces. Los dejamos ahora con la clase de física, si no me equivoco. Así que, chiquillos, que tengan una súper linda semana. Ya se nos viene el fin de semana para descansar. No coman cauceo de cabeza, les va a doler la guatita. Y no se agachen rápido porque si no les va a dar lumbalgia como al abuelo del cuento. Chiquillos, que tengan un bonito sábado. Descansen y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Que estén bien. Chao, chao.